desde hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche, yo sé, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza. Los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido esté hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza. Los entregaré por el gozo de Dios. Oh, oh, oh. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Los entregaré por el gozo de Dios. Oh, 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 el gozo de Dios. Qué privilegio y qué gozo poder saludarles otra vez desde este púlpito. Doy gracias al Señor que me permitió, el tiempo que me permitió, para meditar, para entender un poco más situaciones que ustedes posiblemente viven o que otras personas viven, y poder crecer en la fe, en la comunión con el Señor, en el entendimiento de su palabra. Y ahora de nuevo volver con gusto al servicio del Señor para compartir con ustedes algo de la palabra que siempre es una bendición para nuestras vidas. Yo espero que en medio de las luchas, porque seguramente la mayoría tenemos, pero que estemos con entusiasmo, con fe, con buenas expectativas, esperando siempre algo grande de parte del Señor. Bienvenidos entonces, gracias por estar ahí, y como se ha dicho en otras oportunidades, pues quite todos los distractores, ¿verdad? Para poder, como que si estuviéramos en el templo, consagrar un tiempo a la meditación, a la reverencia y a la bendición que Dios nos quiere dar, también al culto para Él. Le voy a invitar que abra su Biblia, prepare su Biblia en Hechos capítulo número 12. Vamos a meditar sobre un tema especial. Vamos a leer los versículos del 1 al 11. Hechos 12, del 1 al 11. Le doy tiempecito para que usted lo encuentre. Hechos 12, del 1 al 11, posiblemente en su Biblia de papel o tal vez en su dispositivo, pero vamos a leer este pasaje. Si me quiere acompañar, hagámoslo. Ahí vamos a leer este testimonio que tiene riquezas de enseñanzas, y vamos a comentar brevemente unas de ellas, pero vamos a centrarnos en un tema. Dice así entonces la palabra del Señor. Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 11. Es un testimonio. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes
echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, es decir, unas fechas semejantes a estas que estamos entrando ahora, lo que nosotros le llamamos la Semana Santa. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. O sea que era una situación muy similar a la que nuestro Señor Jesucristo vivió en estos días. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, y aquí hay un pero positivo. Por lo regular los peros son negativos, pero aquí había un pero positivo. Dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Eso es muy importante. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Acompáñeme a encomendar esta meditación al Señor. Padre Santo, Padre bueno, gracias por el privilegio que nos das de reunirnos de esta manera virtual para tener compañerismo y para disfrutar de un tiempo de meditación de tus testimonios preciosos plasmados en las Sagradas Escrituras. Que cada quien tome su porción y que tú que conoces nuestros corazones, Señor, los redargullas y permitas que esta palabra que tú envías haya lugar, atención, reverencia y encuentre frutos en cada persona que tú conoces. Te adoramos y te pedimos que nos limpie nuestro corazón para que sea como una tierra fértil para recibir la meditación y la reflexión que ahora tú nos permites. Por Jesucristo nuestro Señor lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Bueno, como le dije, este pasaje reviste muchas enseñanzas. La primera podría ser cómo Dios responde con fidelidad a sus siervos fieles en el momento de la prueba. Ese sería tal vez el más importante, el actuar de Dios en las situaciones en las que nosotros nos toca vivir muchas veces. Al apóstol Pedro no le estaba tocando vivir esto por alguna falta cometida, algún pecado en que haya caído, sino que era sencillamente porque él estaba dando testimonio de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y ya le voy a decir el contexto que tenía esta situación. Pero también podríamos hablar y enfatizar el odio que el enemigo le tiene a los fieles y cómo procura perturbarle su paz. Pero también podríamos enfocarnos en el poder de la intercesión, porque dice, pero la iglesia oraba todo el tiempo por Pedro. El poder de la intercesión, que también es un aprendizaje para nosotros, para que no desmayemos de orar creyendo que el Señor toma en cuenta esa oración de amor. Pero nos vamos a enfocar
en otro tema. Hoy nos vamos a enfocar en la importancia de las convicciones. La importancia de las convicciones, y cuando digo convicciones, me estoy refiriendo a estar convencidos de que la palabra de Dios es verdad, es poderosa y nos va a servir en un momento oportuno. Va a ver usted lo que el apóstol Pedro recordó seguramente cuando estaba en ese momento tan crucial, tan difícil. Bueno, como hemos visto en otros pasajes, usted recuerda que Pedro era un hombre impulsivo, emotivo, era de acción, era de determinación, y por ser un personaje así, eso le valió para experimentar situaciones que solamente él pudo experimentar, y algunas otras que junto a 2 de los discípulos cercanos también le tocó vivir. Por ejemplo, Pedro fue el único ser humano, aparte de nuestro Señor Jesucristo, capaz de caminar sobre el agua. El único ser humano capaz de caminar sobre el agua. El único ser humano que tuvo la experiencia de sacar dinero de la boca de un pescado, porque el Señor Jesús lo mandó. Por supuesto, no hizo nada de eso por su cuenta propia. Siempre estaba Jesús ahí para que de él emanara el poder y que Pedro por la fe lo recibiera y tuviera aquellas experiencias maravillosas. También podemos mencionar que Pedro junto a Jacobo y Juan, que eran los discípulos con los cuales el Señor Jesús trabajaba más, él tuvo el privilegio de ver la resurrección de una niña de 12 años. Tuvo el privilegio de ver 2 pescas milagrosas. Tuvo el privilegio de ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo en la cumbre del monte, que algunos dicen que fue el Hermón, y otros le llaman, dicen que fue en otro monte. Pero lo importante es que ahí el Señor Jesús fue revestido revestido de su gloria. Dice que era una gloria lindísima la que Pedro junto a Jacobo y Juan tuvo el privilegio de ver en ese monte. Y Pedro era también un hombre pues de buenas intenciones, de buen corazón, tanto que en alguna oportunidad cuando nuestro Señor Jesucristo profetizó que iba a ser martirizado y que iba a morir y que sus discípulos se escandalizarían, ese fue el término de la Reina Valera, que se escandalizarían quiere decir que tal vez se asustarían y se dispersarían, lo cual efectivamente ocurrió. Cuando el Señor Jesús dijo eso a sus discípulos, Pedro le dijo: pues aunque todos estos se escandalicen, yo no lo voy a hacer. Y en otra oportunidad también le dijo en San Juan capítulo número 13, cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo: a donde yo voy, ustedes no me pueden seguir. Y se lo dijo más directamente a Pedro. Le dijo: a donde yo voy, tú ahora no me puedes seguir. Y Pedro le dijo: Señor, no te puedo seguir si estoy dispuesto a poner mi vida por ti. Y el Señor le dijo: ¿Tu vida pondrás por mí? Y entonces le dijo: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y efectivamente, todo aquello que eran hermosas intenciones de parte del apóstol Pedro, todo aquello se derrumbó cuando llegó el momento de la prueba. Y efectivamente, cuando le dijeron que él andaba con Jesús, que él conocía a Jesús, que era parte del equipo de Jesús, y se lo dijeron personas sencillas, personas sin ninguna influencia, sin ningún peligro. Pero en las 3 oportunidades, Pedro negó al Señor y eso le llevó a llorar amargamente. Fue un fracaso espiritual terrible del apóstol Pedro. Fue como un pequeño contexto, pero ahora estamos leyendo Hechos capítulo 12, ya nuestro Señor Jesús se había ido y ahora era el apóstol Pedro el que andaba en el ministerio. Ahora en este pasaje vemos a un Pedro renovado, vemos a un Pedro de fuertes convicciones y lleno del Espíritu Santo, y que ahora no solamente se le estaba permitiendo ver milagros y sobrenaturalidades, sino que el Espíritu Santo le estaba permitiendo protagonizar milagros.
Usted recuerda, en el principio del libro de los Hechos se habla de que fue Pedro el instrumento de Dios para levantar a un paralítico que tenía 38 años, me parece, de estar paralítico, ahí en la puerta del templo llamada La Hermosa. Eso tenía que ser verdaderamente grandioso, una experiencia maravillosa en el apóstol Pedro. Y luego también tuvo el privilegio de ver a un hombre que tenía 8 años de estar paralítico. Él se llamaba Eneas. Y por el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por la fe que este hombre tenía, y por supuesto Pedro también, dice que lo levantó y el hombre tuvo una restauración completa de su salud. Pero algo más asombroso, llamaron al apóstol Pedro de otro lugar donde había fallecido una mujer muy destacada, muy especial, que no solamente era muy hábil para la costura, para el tejido, y era de gran corazón, y entonces la estaban llorando, ya la habían preparado en el velatorio cuando llamaron al apóstol Pedro, y él fue a atender aquella necesidad, y dice la palabra del Señor que aquella mujer llamada Dorcas fue resucitada por el poder de Dios a través del apóstol Pedro. Mire qué bendiciones, ahora es un Pedro nuevo, y no solamente logró eso, sino que también pudo ver la conversión del romano Cornelio, de muchos gentiles. Ahí nació la iglesia gentil, quiere decir la iglesia que no es judía, ahí estamos nosotros. Ahí fue donde nació a través del ministerio del apóstol Pedro y otras sobrenaturalidades que le tocó ver a este siervo del Señor. Pero, ya le dije que los peros casi siempre son negativos, ¿verdad? Pero, a causa de ese testimonio que este siervo del Señor estaba dando, ahora lo habían metido preso. El rey Agripa, un hombre perverso como su abuelo Herodes el Grande, como su papá Herodes, también otro Herodes, era perverso. Y dice la palabra del Señor que andaba buscando la simpatía política, como ocurre. Y por esa causa, dice la palabra del Señor, que empezó, dice, donde comenzamos a leer, dice, en aquel tiempo el rey Herodes, que era este Agripa que le estoy diciendo, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y ese maltrato era pues torturas, era cárcel, era látigo, era terrible e incluso era muerte. Y dentro de todo eso, al darse cuenta que eso le simpatizaba a los líderes religiosos, a los ancianos que no creían en Jesucristo, al ver eso, él también la comenzó a tener con los líderes de la iglesia, que en este caso uno de ellos era Jacobo, el hermano de Juan. Hasta este punto, la iglesia del Señor Jesucristo había tenido alguna persecución, pero de parte de los religiosos. Pero ahora comenzó a tener una persecución de parte de lo que le llamaríamos ahora el Estado, porque es el gobernante el que empieza a perseguirlos y con ánimo perverso. Este hombre buscaba políticamente la simpatía de los judíos, que eran de bastante influencia y de algún poder económico, y por esa razón, al ver que a los religiosos falsos, a los religiosos incrédulos de los judíos, les gustó esa acción de perseguir a la iglesia, entonces él siguió adelante con los líderes, y fue ahí donde dice que algunos comentaristas estudiosos dicen que decapitó a Jacobo, el hermano de Juan. Parece que este siervo del Señor no solamente era evangelista, era predicador, sino que era administrador de la iglesia naciente. Y como también eso lo aplaudían, entonces prosiguió y tomó al líder principal, que en ese tiempo era el apóstol Pedro, y lo encarceló. Pero cuando nosotros vemos el detalle del encarcelamiento, la forma como fue encarcelado el apóstol Pedro, usted escuchó que dice que, versículo 4 dice, habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Es decir,
se turnaban 4 con él, 4 en la siguiente puerta y otros 4 en la puerta principal. Y dice que se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua para hacer un juicio injusto como el que le hicieron al Señor Jesús y después pues condenarlo a la ejecución. ¿Por qué razón esa guardia tan extrema, podríamos decir? ¿Por qué razón? Porque si usted busca en el mismo libro de Hechos, en el capítulo número 5, y específicamente en el versículo 19, usted se va a poder dar cuenta de que ya había estado preso el apóstol Pedro con Juan, ya habían sido azotados, ya estaban padeciendo por causa de su fe, por causa de su obediencia, por causa de su reverencia y de su testimonio al predicar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. Entonces ya había estado preso, pero dice que encargaron las autoridades que los cuidaran bien, porque los iban a mandar a traer para iniciar un juicio con ellos, un concilio. Y dice la palabra del Señor que un ángel llegó y lo sacó. Y todas las puertas cerradas y todos los policías en su lugar, los soldados en su lugar, pero un ángel lo liberó. Entonces, al ver eso, este rey Agripa, que por cierto en esa oportunidad mandó a matar a los vigilantes porque creyó que ellos le habían facilitado la huida a Pedro y a Juan. Por esa causa ahora lo mandó a encarcelar de la manera que fue descrita, por tantos soldados detrás de tantas puertas, para que no fuera posible rescatarlo ni escapar. Pero aquí vienen detalles, y vienen detalles que tienen que ver con el tema que le estoy compartiendo, el tema de las convicciones. Dígame usted, ¿quién sentenciado a muerte al día siguiente puede dormir la noche anterior? En los países latinoamericanos y también en Guatemala se le llama o se le llamaba, porque esa pena de muerte ya casi no está siendo practicada, aunque está en discusión ahora, se le llamaba la capilla ardiente, porque los reos condenados a muerte al día siguiente no dormían, toda la noche se pasaban, ni modo, que era cuando los ministraban algunos, les procuraban ayudar con su vida espiritual, y ahí era cuando les ofrecían su último deseo. Algunos pedían licor, algunos pedían otra cosa, en fin, la noche previa, capilla ardiente, porque no se podía dormir. Pero en este caso, el apóstol Pedro sabe cómo va el proceso, sabe cuál es la intención del rey Herodes, y él estaba dispuesto a sufrirlo, y estaba dispuesto a morir. Ahora sí, estaba dispuesto. Y entonces, pero algo lo tenía tranquilo, porque dice la palabra del Señor que, versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Durmiendo, estaba durmiendo profundamente. ¿Y por qué le digo que profundamente? Porque dice que cuando apareció el ángel del Señor, el ángel que el Señor le envió, y por supuesto, cuando él dice, ahora comprendo, dice, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Él es el Señor y envió su ángel. Pero dice la palabra del Señor que tuvo que tocarlo en un costado, a pesar de que la cárcel, la celda, se llenó de luz, que por supuesto esa luz no la pudieron ver los guardas porque tenían sus ojos velados para lo que es divino. Entonces Pedro tampoco pudo ver esa luz cuando apareció el ángel, porque estaba bien dormido. Y dice que el ángel le tuvo que tocar en un costado para despertarlo. Dígame usted, ¿quién duerme tan profunda y tranquilamente sabiendo que al día siguiente va a morir? Pero Pedro sabía, aunque ya le dije que estaba dispuesto a morir, sabía que no iba a morir. ¿Y sabe por qué? Por las convicciones. En una de las últimas conversaciones que tuvo con nuestro Señor Jesucristo, al final del libro de San Juan, en el capítulo número 21, cuando el Señor Jesús lo restauró, después de que lo había negado, lo restauró, le dijo
una declaración al apóstol Pedro y le dijo: cuando eras joven, ibas donde tú querías, pero cuando ya seas viejo, otro te llevará. Y Pedro no era viejo, andaba por los 40 años posiblemente. Entonces el Señor Jesús le dijo que cuando fuera viejo, entonces como él no estaba viejo, dijo: yo no voy a morir. No sé qué va a pasar, pero yo no voy a morir. Y eso lo tenía bien tranquilo. Si usted se da cuenta, dice que el ángel lo tuvo que instruir para que se amarrara su túnica. En una palabra contextualizada podríamos decir que si hubiera tenido pijama se lo hubiera puesto. ¿Y quién condenado a muerte hace eso? Pero ¿qué es lo que movía a este siervo del Señor a estar tan tranquilo y tan confiado? Que se quitó las sandalias. Pues no se las quitó él, se las han de haber quitado porque tenía una cadena aquí con un soldado en el puño, y el soldado tenía la cadena en su puño y del otro lado igual, atado con cadenas. Entonces cada movimiento los soldados se daban cuenta. Entonces alguien le tuvo que ayudar a quitarle sus sandalias y todo el asunto, pero la cosa es de que él estaba tranquilo por las convicciones que tenía. El Señor me dijo que cuando yo sea viejo, y yo no soy viejo. Mire usted la importancia de conocer la palabra del Señor y de conocer las promesas del Señor. Las convicciones vienen como resultado de conocer las promesas del Señor. Las convicciones vienen como resultado de confiar, creer en las promesas del Señor. Las convicciones en la palabra de Dios infunden paz y producen una fe poderosa. Y por esas convicciones, además de aquella intercesión que le mencioné, que la iglesia naciente estaba orando, dice en el versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y era una iglesia naciente. Prácticamente muchos eran tiernos en la nueva fe. Muchos sí conocían el Torá, que era la enseñanza del Antiguo Testamento, pero la gracia no la conocían mucho. Estaban pues como creyentes casi tiernos, sin embargo ya sabían que la oración es la respiración del cristiano. Ya sabían que un cristiano no se puede dar el lujo de decir que no ora. De ninguna manera. La oración es un poder. Hablamos de eso hace unas semanas, que es un poder que Dios ha dado, una gracia maravillosa para podernos comunicar con Él y creer a través de la oración que Él es real y que sus misericordias son grandes. Aquella iglesia ya sabía que había que orar y oraba con amor. Cuando dice aquí que hacía sin cesar oración a Dios por él, quiere decir que era una oración ferviente, perseverante, enfocada, concentrada, en amor. Y los originales dicen que era un tipo de oración angustiosa, como cuando usted ora por un ser querido, un ser muy amado, que usted cree que está en peligro, ya sea por una enfermedad, o ya sea por una adicción, o ya sea por la situación que sea. Usted ora y clama desde sus entrañas. Ese es el tipo de oración que hacían por el apóstol Pedro y que fue oída por el Señor. Que por cierto, vale la pena comentar eso, que nuestras oraciones deben ser así, deben ser concentradas. No tenemos que hacer oraciones como indiferentes, ¿verdad? Yo te ruego, Señor, que salves al hermano fulano, pero que se haga tu voluntad. Eso es una oración como indiferente, como quien dice, pues como no soy yo, ¿verdad? Pues ahí. No, sino que orar en amor, orar concentradamente, suplicarle al Señor lo correcto cuando nosotros intercedemos por alguien más. Así que las convicciones pues no son suposiciones, las convicciones no son emociones, menos supersticiones, no. Las convicciones son pleno convencimiento, persuasión, firmeza, confianza y seguridad. Ya le dije lo importante de la oración y ya le mencioné algo de que tener devoción y convicciones es algo determinante en la vida cristiana. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque hay muchos de buen corazón, de buenas intenciones,
que tienen su confianza puesta no en la palabra de Dios, sino ¿qué le puedo decir? Quizás en oraciones que alguien prefabricó o en enseñanzas que alguien trajo, que no las sacó de las Sagradas Escrituras. Entonces están ahí como con su casa en la arena, dijo el Señor Jesús. Pero tener las convicciones en las palabras del Señor, en las promesas del Señor. Acuérdese que fue el apóstol Pedro el que dijo: por la palabra fueron creados los cielos y la tierra. Fue el apóstol Pedro el que dijo: nosotros vimos al Señor, nosotros tocamos al Señor. Sin embargo, le dijo a los cristianos de aquel tiempo: hacen bien en estar atentos a la palabra del Señor, que es como una lámpara que alumbra en el camino oscuro. Así que es importante, determinante, tener convicciones en la palabra de Dios para padecer con paz en los momentos difíciles, para ser sostenidos por esas promesas del Señor que son fieles, para discernir las falsas creencias y los engaños religiosos y venenosos, y para ser libres de las influencias malignas. Pero sobre todo, las convicciones en la palabra del Señor son tan importantes porque a través de ellas podemos ver el poder glorioso de Dios en nuestros tiempos difíciles, como el apóstol Pedro lo vio en un tiempo tan crucial y tan difícil. Por sus convicciones, por la oración que aquella iglesia hacía y por el amor del Señor que es fiel, Pedro pudo ser liberado de una manera milagrosa, por supuesto, sobrenatural, para la gloria de Dios y para seguir hasta el tiempo que el Señor le iba a permitir en su ministerio. Vamos a detenernos acá un momentito para la pausa y espero que ya estemos recibiendo nosotros ánimo en cuanto a nuestras disciplinas cristianas para que podamos ver más de cerca la gloria de nuestro Señor. Participemos en la alabanza y luego nos vemos un momento más. Te necesito.
Gracias por permanecer ahí, con reverencia, con atención, con comentarios, con oración. Gracias por estar ahí para disfrutar de la meditación de este testimonio de la palabra del Señor en el libro de los Hechos. ¿Cuál es el objetivo que tiene este mensaje? Bueno, revisar y fortalecer nuestras convicciones espirituales. Revisar nuestras convicciones. ¿En dónde están puestas nuestras convicciones? ¿Qué es lo que nos tiene convencidos? ¿Es la palabra de Dios o es otra cosa? Eso es delicadísimo para nuestra alma eterna. Pero aquí está un estímulo para que podamos nosotros enfocar nuestras convicciones en la palabra de Dios. Yo se lo leí literalmente, se lo tiene ahí en su dispositivo, su Biblia. Si su Biblia no es de las evangélicas y es otra, ahí mismo está el pasaje. Tal vez con unas palabras diferentes, pero ahí está el pasaje, ahí está el testimonio. Ahora una pequeña aplicación para nosotros, además de lo que ya vimos. Mire, nosotros como cristianos tenemos enemigos espirituales que se manifiestan a través de personas materiales, humanas. Son personas, ¿qué voy a decir? No quisiera decirlo, pero por lo menos débiles, que se prestan a las influencias malignas para perturbar nuestra paz. Se prestan como instrumentos para traernos dolores a nuestra vida, temores. Se prestan para intentar apagar nuestro gozo, debilitar nuestra fe y anular los pocos frutos buenos que nuestra vida produce. Pero la oración de fe y las convicciones en la palabra de Dios producen gozo en las pruebas, paz en las tormentas, sabiduría en los conflictos y victorias en las luchas. Qué maravilloso confiar en Dios. Dice uno de los salmos que el que confía en el Señor jamás sale defraudado. Y Dios actúa de una manera tan diversa, tan hermosa y a veces tan curiosa, porque, por ejemplo, si pensamos cuando su siervo José, el famoso José de Egipto, estaba preso, ¿qué fue lo que usó Dios para sacarlo de la cárcel? Pues un sueño. Por ese sueño lo sacó de la cárcel. ¿Y qué usó para sacar de la cárcel al apóstol Pablo y a Silas o a Silvano cuando estaban en la cárcel de Filipos? ¿Qué fue lo que usó el Señor? Un terremoto. Y así lo sacó de la cárcel. ¿Y ahora qué usó para sacar a Pedro? Pues un ángel. Así es Dios. Pero va a actuar de alguna manera si nosotros confiamos en Él. Y demos la otra aplicación, breve. Pedro estaba preso físicamente, como hay muchos presos hoy físicamente. Pero le voy a decir una paradoja. Hay presos, hay quienes están privados de su libertad físicamente en las prisiones de Guatemala o del mundo, y sin embargo están libres, porque ya fueron liberados de su alma, ya fueron liberados de la culpa, ya tienen a Jesucristo en su corazón. Él dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. San Juan 8:31. Pero también hay muchas personas que no están privadas de su libertad, pero tampoco gozan de la libertad. Aunque tienen libertad de movimientos, no gozan de la libertad porque sus almas están aprisionadas, están encadenadas al rencor, a la envidia, al pecado, al vicio, o están encadenadas a la amargura de un recuerdo doloroso. Pero para ellos, la misma medicina: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y 1 Corintios dice, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. San Juan 8, 31, 32. ¿Es usted discípulo del Señor Jesús?
¿Es usted discípula del Señor Jesús? ¿O de quién es? Aquí está la palabra. Confíe en Él. Acérquese. Convénzase. Convicción. Y de ahí su alma no solamente será liberada, sino salvada y plena y usada para producir frutos hermosos, inspiración, victorias para la gloria del Señor y para su vida abundante. Oremos al Padre. Padre nuestro, gracias por tu bendita palabra, que en tu gran misericordia, tu divino Espíritu corrija cualquier error que yo haya cometido y que haga bendición esta meditación para más de un corazón. Que la gloria solamente sea tuya. Gracias, Señor Jesús, porque te fuiste a la gloria, regresaste a tu gloria, pero nunca nos has olvidado. Gracias porque estás atento a los clamores de tus hijos para auxiliarlos, para impartirles paz, gozo, esperanza, fe, lo que sea necesario. Aun si los dolores aumentan, habrá paz como fue tu promesa. Muchas gracias, bendito Señor, y concede que más de un corazón ahora se abra para ti, para que también pueda gozar de la paz que trae el perdón y de la emoción y la esperanza que trae la salvación. Por tu santo nombre oro al Padre, Señor Jesucristo, y Espíritu Santo de Dios, gracias por editar esta meditación. Amén. Qué privilegio compartir con ustedes una vez más y sigámonos viendo, sigamos orando, sigámonos comunicando y que Dios nos bendiga. Un abrazo y muchas bendiciones. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 oh. You are mighty, never ending. You are holy, you are powerful. King of all kings, incomparable. You are wonderful, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, we lift you high. Oh, oh,
todopoderoso, grande eres.